Listo, perfecto. Bueno, muy buenas noches para los que puedan estar escuchando y viendo esta retransmisión o en directo, los que se puedan estar conectando. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la emulación de las instrucciones. En la sesión pasada empezamos a emular lo que es la instrucción ADC, que es suma con acarreo. Y el día de hoy vamos a continuar pues con esta instrucción, ¿cierto? Pero en la anterior sesión quedamos en que la falta como robustecer un poco las pruebas porque falta por crear un caso de prueba que nos teste, que nos pruebe el caso en el que el flag o bandera de desbordamiento overflow sea seteada, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo podríamos construirlo. Vamos allí al CPU test y vamos a ver cómo podríamos crear este caso. Es mi impresión, esto está sonando. Listo, tenemos que... Estamos probando acá una suma básica, ¿cierto? Donde el primer operando para el modo direccionamiento indirecto, perdón, inmediato, sería el valor 34. Desde el valor 34 va a ser sumado con el operando A, que es el 2, que es el que se almacena en el registro acumulador, que como vimos la instrucción es la que nos, nos dice pues que se almacena allí el operando con el que va a ser almacenado, con el que va a ser pues operada esta instrucción. Estamos recapitulando acá. En pocas palabras se va a sumar el 12 con 34 en notación hexadecimal. Y acá se está configurando el tema del opcode de la instrucción, que es el 69 para el modo direccionamiento que vamos a trabajar. Y a su vez el operando. Luego realizamos la configuración del registro P, donde vamos a configurar que no haya acarreo, por eso le estamos mandando el 0. Pero aquí lo que sí me gustaría es más adelante refactorizar, como ya habíamos mencionado, esta asignación de banderas para que no se haga directamente asignándole el valor al registro P, sino la bandera al, al flag específico que vamos a configurar. ¿Listo? Eso lo podríamos dejar para cuando terminemos de emular esa instrucción. Entonces podríamos pasar a esos temas de refactoring, ¿cierto? Entonces acá en este caso la prueba se ejecuta correctamente sin ningún problema. Pero entonces vamos a construir un caso donde haya desbordamiento, ¿cierto? Y también podríamos testear cuando haya acarreo de entrada. Recordemos que la instrucción suma los dos valores, pero también suma el valor de entrada del bit de acarreo. Entonces si está seteado a 1, pues se le va a anexar ese valor a la suma. Y también él da como resultado un acarreo de salida en caso tal de que el valor o el resultado excede el máximo permitido por un byte. Entonces cuando excede la capacidad hay un acarreo de salida. Y pues también vamos a usar lo que es el intentar pues como crear un caso de prueba para testear pues el tema del overflow. Entonces vamos allá, copiamos este prototipo. Listo, entonces acá que va a ser inmediato with carry.
vamos a especificar que la prueba pues, va a ser emulación, en este caso con acarreo. Entonces vamos a ver cuándo es que se necesita cuando es que se necesita configurar. Recordemos que acá en este caso tiene que haber un acarreo de entrada y un acarreo de salida. Entonces, a ver, sería with carry in. Podríamos ponerlo como with carry in and carry out. ¿Sí? Como para especificar los dos casos de que va a haber acarreo de entrada y acarreo de salida. Entonces, para el acarreo de salida, el total de la suma debe exceder el tamaño permitido por un byte. Entonces podría ser una suma tipo FA con un valor de 1.8, 1.9. Entonces esta suma, si la realizamos en la calculadora en notación hexadecimal, que serían los valores de FA más el valor de 1.9, tendríamos un valor de 113. Entonces, como ya excede el tamaño máximo, es decir, en notación hexadecimal excede el FF, entonces mire que acá ya el valor se está expresando en tres unidades, ¿cierto? Entonces, esta tercera indica que pues, se desbordó el valor máximo del byte. Entonces, para este caso, la suma debe dar 113, pero pues como ya excede el tamaño máximo del byte, debe haber un acarreo de salida. ¿Cierto? Adicionalmente, bueno, acá como vamos a hacer una prueba con un acarreo de entrada, pues acotemos este caso de prueba para que se vea un poquito la distinción de lo que queremos. Entonces cambiemos este 19 por un... serían 5 para que complete el FF, es decir, si tenemos la suma FA más 5, tenemos que ahí ya estamos al límite, ¿cierto? Todavía no hay acarreo de salida. Pero si le sumamos un 1, es decir, cuando el bit de acarreo de entrada es seteado a 1, aquí ya se nos desborda, ¿cierto? Ya se nos desborda. Entonces, aquí podríamos ya con este caso lograr pues ese objetivo, pero pues nos falta obviamente configurar lo que es el acarreo de entrada. Recordemos que acá lo estamos haciendo seteando el registro P y recordando que el acarreo o el bit o la bandera de acarreo es el primer bit. Entonces basta con poner acá un 01. Entonces ya de facto pues el registro P va a tener seteado la bandera de acarreo. Eso ya lo hemos visto en sesiones anteriores, las posiciones de los bits. Como el carry flag es el 0, entonces con asignarle un 0,1 al registro P, ese 1 va a estar en el primer bit, es decir, en el del acarreo. Entonces aquí ya va a haber acarreo de entrada, ¿cierto? Ya va a haber acarreo de entrada. Luego almacenamos en el acumulador lo que es el operando A. Ejecutamos la instrucción y esa instrucción ya nos debería dar como resultado, debe esperar un 00. Porque él solo va a preguntar por el tamaño máximo permitido que se puede expresar en un byte. Entonces el resultado acá, después de ejecutar, el registro acumulador es el que va a almacenar el resultado. Entonces acá debe haber almacenado un 00, ¿cierto? ¿Qué aserciones debemos realizar? La del carry flag debe estar configurada a 1, porque ya hay un acarreo, hay un desbordamiento en este aspecto de la capacidad máxima de los bytes. Como ya vemos, como nos dio un 100, este 1 prácticamente se va al carry flag, pero ya en este caso de salida, no entrada como lo estamos configurando acá, sino en el aspecto de salida, ¿cierto? Acá en el aspecto de salida. Entonces ya debe ser de 1, listo. En este caso estamos preguntando por la bandera 0 flag. Recordemos que como el resultado
pues 0, independientemente si hubo acarreo o no, pues el resultado es 0, entonces debe estar configurado a 1, ¿cierto? Acá esto lo podemos ver en la documentación de la instrucción, ADC. Acá nos dice que la bandera 0, sí o sí. Ah, bueno. Espera que estaba mirando la que no era y ya me está asustando. ADC, acá. Carry flag, que es seteado si hay overflow en el bit 7. Esto ya lo tenemos pues como interiorizado. El del flag, que si el resultado es 0. Es decir, si el registro acumulador es 0. ¿Cierto? Entonces, de facto, pues el flag Z es activado cuando se está ejecutando la instrucción. Ella ya internamente debe saber que va a preguntar si el acumulador es 0. Entonces, pongámosla a 1. En este caso, miremos a ver si el bit negativo debe estar configurado. No está configurado porque el bit 7 no está seteado. Recordemos que como el resultado es 0, pues todos los bits están a 0, entonces no hay valor negativo. Pero aquí en este sí tenemos que prestar atención porque es el del overflow. Y en este caso no creo que deba haber. O sí debe haber un desbordamiento. Ya vamos a ver por qué. Recordemos que nosotros estábamos mirando una guía que nos decía cuando la bandera de desbordamiento se activa para la suma, ¿cierto? En este caso logramos identificar que cuando... Bueno, acá estaba mirando la que no era, acá es el de la suma, estaba mirando el caso para la resta, que esa la vamos a ver después. Uy, se me fue acá. Entonces, tenemos que es cuando el bit 7 de los dos operandos son iguales. Miren que acá vemos el caso. Tenemos que las combinaciones cuando ambos son iguales, ya sea 1, 1 o 0, 0, y el resultado o el bit número 7 del resultado difiere a esta igualdad. Es decir, como aquí dio 0, como aquí ambos son 0 y el resultado me dio 1, entonces hubo un cambio de signo. Eso es lo que quiere decir. Entonces debe activarse la bandera de overflow, ¿cierto? Mire que acá en los dos únicos casos que se activa es cuando se dan estas condiciones. Y acá cuando ambos son 1 y el resultado dio 0, quiere decir que hubo un cambio de signo, entonces se activa. Entonces, vamos primero paso por paso. Entonces, en este caso, tenemos que hay un FA, ¿cierto? Entonces vamos a indagar por ese FA. Ese FA en notación hexadecimal lo llevamos a notación binaria. Tenemos que es el bit 8 está activo a 1, es decir, si está activo. Y para el caso del 0,5, bueno, acá yo creo que podría perfeccionar un poquito la suma, porque acá en este caso, como el segundo operando es un 0,5, el bit 8 va a estar desactivado. Entonces, por ende, no se cumplen los dos casos especiales, no entramos en los dos casos especiales en los que se puede activar. Entonces, de facto, el flag overflow debe estar desactivado. Pero entonces busquemos un caso particular donde este bit nos dé como un efecto que buscamos, ¿cierto? Entonces podríamos setear acá un valor que sea como un valor en notación hexadecimal cuyo bit 8 esté activado. Recordemos que son los valores que exceden al 80. Entonces podríamos poner acá un 90, ¿cierto? Y acá podríamos anexarle un 83, ¿cierto? Entonces, con esta suma ya tenemos que los dos operandos sí tienen activado ese bit.
El caso contrario también podría ser cuando ambos bits 8 estén desactivados, es decir, cuando estemos sumando valores menores a, a 80 en notación hexadecimal. Y se dio un cambio de signo, que es lo que se busca. Recordemos que en la sesión anterior dijimos que la CPU como tal no sabe cuándo un número es negativo o positivo. El que le da esa interpretación es el programador. En este caso, él lo interpreta acudiendo al último bit. Si está activo, pues se puede tomar como una notación con signo. Y si está desactivado, como una notación sin signo, dependiendo del caso particular en el que el programador se encuentre. Pero entonces en este caso vamos a trabajarlo con ambos bits 8 activados. Entonces esta suma nos debería dar, démosla aquí, busquemos aquí la suma, que sería el 90 más el 83. El 83, ¿cierto? Esta suma nos da 113 más el bit de acarreo de entrada que tenemos nos da el 114, pero recordemos que ese 1 de la izquierda, al exceder el tamaño máximo de capacidad de un byte, se va al acarreo de salida. Entonces el resultado esperado debe ser un 14. Entonces acá lo modificamos por un 14. Por un 14, bien. Tenemos entonces acá que modificar. ¿Hay acarreo de salida? Sí, hay acarreo de salida. La bandera 0 está activa en este caso. Bueno, como ya refactorizamos un poquito la prueba, hemos hecho cambios. Entonces ya aquí debe estar desactivado porque el resultado no es 0. El bit negativo está activado. Miremos que el resultado es un 14. Como sigue siendo inferior al 80, entonces el último bit va a estar desactivado, que es el bit negativo. Entonces aquí sí debe estar desactivado. El bit 7 está desactivado, pero acá en este caso el overflow debe estar activo, por lo que ya vimos aquí en los casos de prueba de la red, que es en este caso nos ubicamos es en esta línea de acá, en la roja de acá, en la segunda línea roja, que es cuando los dos bits 7 de los valores de entrada están en 1, ¿cierto? Tenemos que son valores superiores a 80, 90 y 83. Entonces están activos. Y el resultado, el bit número 7 es un 0. Entonces miremos que el resultado, como es un 14, el 14 al ser inferior a 80 va a tener ese bit de signo, ese bit último, ya sea como se interprete, ya sea el último bit o bit de signo, va a estar en 0. Entonces cumplimos este caso. Entonces al cumplir este caso debe haber desbordamiento porque hubo un cambio como en la anotación de signo. Recordemos que esa anotación de signo es interpretación del programador, pero el overflow nos ayuda al programador a saber cuándo hubo un cambio de signo, como para que él pueda ajustar la aritmética y la pueda trabajar bien, ¿cierto? Entonces, digamos que ese overflow nos garantiza eso, que se pueda realizar aritmética de signo de una manera correcta. Entonces aquí en este caso el overflow debe estar activo. Listo, yo creo que esta prueba está un poco robusta. Acá podríamos cambiarle el nombre, que haya acarreo de entrada, haya acarreo de salida, acarreo de salida, and overflow, ¿cierto? Que esos son como los tres casos que estamos buscando con esta prueba. Listo, yo creo que ya está bien construida, los valores están correctos, la suma con el carry bit de entrada debe esperar el 114 y como es lo normal con la metodología TE, este caso debería fallar porque todavía no tenemos implementado esto. Tenemos implementado el caso básico de cuando solo hay un acarreo de entrada, es más, cuando no hay acarreo ni siquiera, entonces tenemos que ir a implementar eso. Miremos que acá ya la prueba falla, recibe un valor que no es el que esperaba, ¿cierto? Entonces vamos a ver, mire que acá el primer spec, de hecho el del resultado es el que falla. Porque acá yo, a ver, 276. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces vamos a la implementación de la instrucción.
Sabemos que eso está en el módulo CPU Instructions, ¿cierto? CPU Instruction, recordemos la mecánica de este módulo. Se llama el módulo principal de Execute, se llama luego posteriormente al decodificador de instrucciones y luego a la actualización del estado del procesador. Por entonces el decodificador de instrucciones lo que hace es deconstruir el opcode y la instrucción. Luego, si los opcodes pertenecen a la lista de opcodes de la instrucción que estamos emulando, ya lo vimos que para la instrucción AND creamos la lista y para la instrucción ADC. En este caso ya construimos la lista para la instrucción ADC, esta la podemos ver acá arriba. Luego esto ya hemos visto que lo podemos refactorizar, vamos a extraerlo en módulos aparte, pero por ahora terminemos de completar como esta segunda instrucción. Vemos también que los refactorings empiezan cuando hemos construido dos o más de una misma implementación. Entonces ahí ya es donde vemos como los casos particulares donde podemos hacer refactoring. Entonces acá como ya vemos que hay dos listas de opcode, pues ya sabemos que eso se va, si lo mantenemos como está actualmente, esto se va a mantener incontrolable porque van a haber muchas instrucciones, entonces van a haber muchas listas, muchos mapas como lo estamos viendo acá en los modos de direccionamiento para la instrucción AND y los modos de direccionamiento para la S. Entonces es bueno extraerlos, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos identificando esos puntos. Entonces, estamos todavía en el primer modo de direccionamiento, entonces no hay problema. Estamos en el primer opcode y en el primer modo de direccionamiento. Entonces este viene siendo usado que si está en la lista, entonces él ya viene y ejecuta la instrucción particular del ADC, ¿cierto? Es la que implementamos la vez pasada. Si nos fijamos acá en las líneas en las ayudas pues, de Git de Visual Studio Code, nos dice pues, que estas son implementaciones nuevas. Entonces estábamos recuperando el modo direccionamiento, estábamos recuperando el carry flag. En este caso el carry flag, acá ya lo seteamos en la prueba como 1. Como 1, listo. El resultado dice que debe ser la suma entre el valor que extrae del modo de direccionamiento, esto ya lo hemos conocido, sabemos que lo que hace, y el carry flag. El resultado lo estamos almacenando. Bueno, acá sí hay algo, y es que por eso en la suma tenemos que nos dio un valor excesivo, que es el 276 en decimal, y acá espera un 20. Pero igual este resultado no le estamos realizando ningún tipo de enmascaramiento. Es decir, para que quepa en el tamaño máximo del byte. Pero es que antes de eso también debemos preguntarnos si hay desbordamiento. ¿Cómo podemos hacer eso? Si hay carry de salida. Eso lo podríamos hacer. A ver, vamos a empezar a escribir código, pero vamos luego mirando cómo podemos refactorizar lo que vamos escribiendo. Acá entonces tenemos que saber si hay carry out, ¿cierto? Y el carry out nos dice que hay acarreo de salida cuando el valor excede a FF en notación hexadecimal, ¿cierto? Al tamaño máximo y un byte. Entonces, carry out, decimos resultado es mayor que 0xFF. Entonces hay acarreo de salida. De lo contrario, no va a haber acarreo de salida. Entonces ya tenemos recuperado el acarreo de salida, ¿cierto? Tenemos el registro acumulador. Acá ya podríamos hacer un enmascaramiento con 0xFF para que el resultado quepa en lo que es el tamaño de un byte que es soportado por el registro acumulador. Esto también lo hemos visto en sesiones anteriores. Lo que nos hace esta instrucción AND con FF es mocharnos, por ejemplo lo que vimos acá, mocharnos este 1. Entonces él nos dejará simplemente un 14. ¿Cierto? Entonces miremos a ver si acá lo podemos ilustrar con la instrucción AND de la calculadora. Déjenme la localizo por aquí está. AND FF. Mire que ahí nos da el 14. Ese 14 es el que vamos a empujar al registro acumulador. Listo.
Con esto ya hemos logrado lo que es el acarreo de salida. Ah, bueno, el acarreo de salida falta configurarlo. Sabemos que eso lo podemos hacer. Bueno, acá separemos responsabilidades un poquito. Esto lo podemos hacer con la misma función que ejecutamos en la prueba, que es la de configurar el registro, bueno, sí, el registro directamente, el del registro P que se me perdió, por aquí está. Prácticamente esta misma instrucción la podríamos hasta copiar y nos la llevamos aquí. Y simplemente lo que vamos a configurar es el valor que le vamos a dar al acarreo de salida, que es el carry out que ya calculamos o obtuvimos del resultado. Acá le anexamos el módulo CPU register para que no tenga problemas y retornamos el resultado. Ah, bueno, acá hay algo y es que más bien deberíamos de hacer el enmascaramiento. No, pero es que si hago el enmascaramiento acá, no podría obtener si hay acarreo de salida. Entonces, carry out. Ah, bueno, no, retornemos de una a lo que es el registro acumulador, porque ese ya tiene el enmascaramiento asignado, como para no repetir operaciones. CPU res.acumulador, ¿cierto? Entonces ahí ya va a haber enmascaramiento, porque acá ya lo realizamos previamente. Venga, yo refactorizo acá. Recordemos que el orden de los operadores no altera el resultado en el AND, pero sí me gustaría tenerlo así, que sea un poquito más legible a mi modo de ver. Listo, con esto ya creo, supongo que tenemos lo que es acarreo de salida. Nos faltaría es configurar la condición exacta para cuando hay desbordamiento o overflow. ¿Cierto? Por ahora podríamos ejecutar la prueba y ese spec, el de acá, el primero que falló, el de la línea 498, debería pasar si todo está construido como creemos. Vamos a ver si ese spec de allí pasó. Tan, 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 tan. Bueno, acá nos dice que hay un error de CPU. Ah, bueno, este módulo de acá no se accede desde el módulo. A ver, que me pierdo. El de acá. Si no, hay que importarla. CPU flags. Import CPU registers from. Creo que esto está en CPU. En el CPU cons, que es el folder que destinamos para estas constantes, y CPU registers. Cierto, vamos a ver si allí lo reconoce el registro P. Efectivamente, ahí ya está accediendo al registro P, entonces no debe haber mayor problema. Volvemos a ejecutar la prueba. Bueno, el spec del valor todavía sigue fallando. Esperaba un 20 y recibió un 2.55. A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tenemos que él realiza la suma entre lo que recibe el carry flag. Carry flag, vamos a ver que él nos esté retornando lo que es. Acá está, creo que el problema, el carry flag no está recibiendo 0. Y los CPU flags
Ah, bueno, pero yo creo que ese es el caso, la primera prueba. Este es el opcode de random. Sí, ahí nos está fallando. Es por, bueno, debemos ejecutarla para que pase a la siguiente prueba, que es la segunda que construimos para esta instrucción. Acá ya vemos que a ver, ¿dónde está? No, pero acá, a ver. Aquí sí lo está recibiendo bien, que es el carry flag. Lo está recibiendo en 1. El addressing mode está bien. El opcode. Lo malo acá de esto es que nos lo muestra en notación decimal y nos hace perder un poquito cómo interpretar los valores que estamos recibiendo. Sería bueno pues que acá los valores nos dejara, por ejemplo, visualizarlo en otro tipo de notación, ¿cierto? Pero bueno, acá el que nos interesa, que es el carry flag, si está activo. Entonces, al ejecutar el resultado nos da un 76. $2.76. Vamos a ver si el 114 que nos debe dar en notación hexadecimal corresponde a un 2.76. Y efectivamente, el carry out, a ver si hay acarreo de salida. Se me fue otra vez a la instrucción. Voy a hacer algo más práctico y es ir acá y ejecutar solo este caso de prueba para que no nos enredemos si estamos en el caso de prueba que es, ¿cierto? Listo. Acá tenemos otra vez. Ejecutamos el resultado. El 276 está correcto. Y el carry out. Ah, bueno, si hay acarreo de salida. Pero nosotros lo estamos poniendo como un booleano. Claro, ahí está el problema. Y se supone que acá debemos es ver el registro acumulador. Tiene un 255. Ah, ok. Ya descubrí el error. Para el tratamiento de bits, simplemente se usa solo un comodín de esto. Ahí estamos creando una expresión booleana, ¿cierto? Entonces no tiene sentido. Pero también descubrimos que el error acá simplemente nosotros estamos almacenando un booleano, pero nosotros necesitamos almacenar es un entero. Acá esto que le pasó. El carry out debe ser seteado listo, y el CPU register, pero yo creo que este de acá este sí va a tocar configurarlo. Bueno, acá podría que no me gusta porque es como un poquito obvio. Ahí es donde nos serviría en este caso tener una función específica para configurar la bandera en la que yo le pueda pasar un booleano, pero acá tengo que construir el número. Listo, por ahora nos va a tocar así, construir el número que queremos. Entonces, si es mayor a FF, va a haber acarreo, entonces debe ser 1, el registro P, para que se setee la bandera de acarreo de salida. De lo contrario, un 0, ¿cierto?
Esto cuando lo refactoricemos, podríamos manejarlo ya con un booleano y simplemente especificar el flag específico que vamos a setear. Pero por ahora dejémoslo así. Entonces vamos a ver si con esto la prueba, o por lo menos los specs particulares, pasan. Listo, vemos que acá ya pasaron los demás specs, excepto el del overflow, que es el que nos falta por implementar. Entonces, como tal, el resultado está ok, la bandera 0 está ok y el negativo está ok. Falta implementar el desbordamiento. Por eso es que es importante también debuguear. Nos ayuda pues como a encontrar fácilmente qué es lo que está pasando. Entonces quitemos estos breakpoints de aquí. Y vamos a implementar lo que es esta lógica de aquí para setear o no el, el valor de la bandera del carry, perdón, del desbordamiento. Regáleme un segundito. Listo, entonces acá ya lo que tenemos que hacer es la implementación también del acarreo. Acá acabo de caer en cuenta también algo que estamos haciendo mal, y es que esta asignación de bits de banderas se realiza es en la función de actualizar estado, no aquí directamente se obtiene el resultado. Pero esto también nos puede representar un problema porque si nosotros obtenemos el resultado, devolvemos el resultado, no tenemos manera de comprobar si hubo desbordamiento porque ya le estaríamos realizando un enmascaramiento. Este problema sí está bueno. Entonces, ¿qué se me ocurre? A ver. Porque el del update status también. mm, La función todavía toca refactorizarlo porque aquí todavía está con la lógica que compete solo a la instrucción add, AND. Sí, sí, sí. No, lo que estoy viendo es que este update status vamos a tener que extraerlo de aquí y que simplemente el decodificador y cada función en particular llame su update status particular, ¿sí? Por el problema que acabamos de ver. Si nosotros manejamos el resultado tal cual nos lo devuelve la instrucción, acá ya va a tener enmascaramiento, entonces no va a haber manera de saber si hubo desbordamiento o no. Entonces, acá sí tenemos que hacer sí o sí este refactor. O bueno, por lo menos no hacerlo todavía, pero sí crear la función update status para el caso de esta instrucción. Entonces ya vemos que sí o sí vamos a tener que hacer refactor después de ejecutar esta instrucción porque hay cosas que debemos mover. Entonces, por ejemplo, acá me voy a crear lo que es el update status for ADC. Así lo voy a llamar. Entonces, ¿qué recibe? Como ya no necesitamos lo code, porque ya ejecutó la instrucción, solo vamos a necesitar el resultado, ¿cierto? Entonces el resultado, creamos el arrow function, y acá esta de update status va a ser llamada inmediatamente después de computar el resultado. Entonces, update status for ADC, y le pasamos
el resultado crudo, sin enmascarar. Ya vimos por qué, porque ese resultado es el que se necesita para hacer el cálculo. Y esto de aquí es este carry out. Esto lo puedo agrupar acá. Y estas dos líneas de aquí, moverlas a la función de acá que acabamos de construir de CPU. Acá ya luego de hacer la actualización, bueno, eso también lo podríamos dejar acá abajo porque a ver cómo quedaría como más legible, dejando esto acá, estas dos acá, porque estamos mutando es simplemente no estamos mutando resultado. Entonces para este caso acá no sirve todavía crudo, nos va a llegar crudo. Entonces acá el registro acumulador, acá ya lo retornamos. Ok, acá yo creo que podría dejarlo al final, sí, para que tenga un poquito de consistencia. Y lo que es la función que va a computar la asignación de las banderas, acá está. Y acá nos faltaría añadir la del registro, la de la bandera de overflow. Entonces mire que acá ya va teniendo, ya cada cosa está un poquito más agrupada y va teniendo pues como coherencia. Pero vamos a tener que refactorizar esta de acá, que ya vimos, para que sea manejado directamente dentro de la instrucción AND. Entonces yo creería que acá no estaríamos afectando. Miento, si estamos afectando porque por default él está llamando update status. Entonces debemos refactorizar esto porque esto ya no debe ser llamado, sino que este update status debe ser llamado directamente dentro de la instrucción. Bueno, acá las pruebas nos van a ayudar a ver qué error cometemos. Por ahora este está bien, pero entonces para la instrucción anterior tenemos que execute status, perdón, update status y execute ADC por ADC. Entonces esta lo podemos renombrar como update status for AND. Pero es que no me gustaría incluir un refactor acá todavía porque pues perdería consistencia el commit cuando lo realice. Entonces dejémoslo por ahora con este nombre, pero llamémoslo directamente en el execute AND. El execute AND lo tenemos por aquí. Entonces este lo podemos llamar acá. Update status. Le debemos pasar, debemos cambiarla a resultado. Entonces cpu.res.va y este lo podemos agrupar. Bueno, sí lo podemos. Acaba de pasar. Acá voy a hacer carry out. Espera que acá cometí un error de tipo execute AND update status. Ok, frente de este update status, bueno, pues ya que estamos no, si vamos a tener que ponerle el ADC por ADC porque igual acá ya no vamos a necesitar la instrucción, nada del prototipo de la instrucción, simplemente el resultado. Entonces no necesitamos obtener nada de opcode.
¿Pueden creer que no sé qué es esto? Ah, ya, los flags que puede modificar una instrucción, que es una colección que creamos para tener presente cuáles flags son los que puede modificar esa instrucción. Pero creo que con esto, con este refactor que hemos hecho por funciones, nos podríamos obviar esto. Claro. Nos podríamos obviar esto, sí señor, porque claro, implícitamente ya la instrucción sabe cuáles son los flags que él debe actualizar. Para este caso, acá solo nos bastaría con preguntar si el resultado es 0. Esto no lo vamos a necesitar. Esto tampoco. Y resultado es igual a 0. Entonces CPU REGP. Acá lo estamos haciendo crudo. Esa es como la inconsistencia que hemos tenido y por eso es que quiero como crear también la función que me haga eso fácil, porque mire, se presta para esto, para que en unos casos lo asignemos directamente al valor del registro P y como vemos en este de acá del update for ADC estamos usando la función setRegister, es como lo correcto. Entonces traigámonos, no, sí, no deberíamos de usar esa función. Pero acá en el del ADC no hemos hecho caigo en cuenta que no hemos hecho la implementación del zero flag, del negativo. Claro, como movimos toda esta lógica, debemos construirlo cada uno. Interesante. Bueno, ahí es donde entran como los problemas de diseño. Pero eso es bueno porque nos ayuda a que el módulo vaya teniendo robustez. Acá simplemente tenemos que hacer que para el caso del... Bueno, acá caigo en cuenta que es AND. Listo. Ok, entonces acá preguntamos si el bit 7, que esta función lo que nos hace es obtener el valor del bit específico que le mandemos. Si el bit 7 del resultado es 1, entonces active negativo. Entonces sea el registro, pues yo creo que esta lógica sí nos va a servir, pero cabe caer en cuenta de que estaríamos repitiendo implementaciones, porque pues la del flag 0 siempre va a ser la misma. La del negativo también va a ser la misma. Esto lo podríamos extrapolar también en funciones. Pero sí, yo creo que para tener consistencia vamos creándola, ya que sea que después las tengamos que mover, pero debemos irlas construyendo. Cons. Entonces lo que necesito crear es una función que me gestione la lógica del flag z. Entonces, update 0 flag recibe el resultado. Esto es una raw function, y esta es la lógica que necesitamos, que esta sí la vamos a repetir en cada una de las instrucciones.
¿cierto? Entonces que él automáticamente le sume le asigne el flag Z. Pero acá también debemos hacer otro ajuste. Y es que en caso tal de que nosotros primero preguntemos por el de carry flag y después por el del bueno, o en cuestiones, por ejemplo, preguntando primero por el flag Z y después por el carry flag o luego por el negativo, independiente del orden en el que lo preguntemos, debe haber consistencia. Entonces acá simplemente no nos basta con hacer una asignación al registro P, porque estaríamos borrando las asignaciones previas de bandera que se hayan realizado. Debemos encontrar es una manera en la que solo configuremos el bit específico que necesitamos. Ya vamos a ir allá a hacer este refactor. Por lo pronto primero creemos la otra función, que hay un operador a nivel de bits que nos puede ayudar con eso. Entonces el de la flag Z, y acá creemos el de update carry flag, ¿cierto? Lo mismo, solo va a recibir el resultado. Y se volvió loco. Y la lógica es esta también de aquí. Entonces lo que yo estoy diciendo es lo siguiente. Mire que acá siempre estamos realizando una asignación al registro P. No nos sirve esta lógica porque habría inconsistencia, porque está realizando suma, entonces se van a ir moviendo los bits y va a ser incorrecto las banderas que estamos asignando. Por eso también el llamado que siempre he hecho pues, a mí mismo pues, de crear la función de asignar directamente el bit de la bandera que necesitamos. Que todavía no la quiero construir porque quiero tener asentada todavía la implementación, y ya luego que sea, sino reemplazar todas esas asignaciones por esa función. Entonces acá lo que necesitamos hacer, la anatomía va a ser algo como lo siguiente. Por ejemplo, para el de la AND, como solo afecta dos banderas, sería llamar update bueno, acá le puse el nombre que no era, porque eso es para el... ¿Sí, a veces estoy como despistado. Esto es para el negative flag. Negative flag. Entonces acá llamamos al update 0 flag, que es el primero. Le mandamos el resultado. Y update negative flag, le mandamos resultado, ¿cierto? Acá tenemos la implementación, CPU get flag, el resultado, si es 1, entonces CPU res, listo. Aquí ya extrajimos las implementaciones de cada uno de los flags, por ahora los que llevábamos. Y acá con esto debemos mantener que las pruebas de la instruccional también se mantengan consistentes, porque estamos realizando refactor. Ay, muchacho, ya también me estoy saltando un poquito las reglas del TDD. Bueno, ni tanto porque... bueno, sí, porque no terminamos de implementar lo que es la solución al flag overflow. Pero bueno. Listo, acá el del negative, el del AND, entonces acá el del ADC va a ser lo mismo. Acá debemos crear la implementación para el del carry. Entonces como el carry es el primero, pongámoslo por aquí, update carry flag. Vamos a ver esta implementación de aquí.
recibe el resultado. Es I carry out, resultado es mayor que FF, entonces 1 o 0. Y acá simplemente no podemos hacer eso, sino algo como condicional. Porque en este caso ya no estamos asignando particularmente ese valor, sino teniendo en cuenta los resultados anteriores. Entonces acá sí, porque es 0. Entonces, y de hecho esta tampoco nos sirve. Nos sirve es algo como esta, como la tienen estas de acá. Pero en este caso el carry flag no es el último, sino el primero. Entonces, acá lo que yo les había mencionado es que no nos sirve hacer una suma, porque estaríamos, por ejemplo, en caso tal de que, a ver si la suma nos sirve. Y él ejecuta el acarreo, si hay acarreo, cuando va a entrar al Z, yo creo que no nos va a servir la suma. Debemos hacer es un enmascaramiento, ¿sí? Como lo venimos haciendo. A ver, acá estoy pensando como para mantener, como para setear solo ese valor, que de hecho lo que nos serviría para la función que debemos construir. Tengo mis dudas en si la suma nos afectaría, porque si acá hay un 1 y luego en el flag Z primero movamos esto de está desordenado. Y lo estoy poniendo en orden de sus correspondientes índices, que primero va el acarreo, luego el 0 y luego el negativo. Hay un error. Update carry flag. No, simplemente no nos va a servir porque supongamos que todos los flags están activos cuando registro P tiene todos los flags activos, pero entonces va a ponerle un carry flag a 1. Si nosotros le sumamos 1, se desborda todo. Entonces sí, la suma no nos sirve. Lo que estoy viendo es cómo setear específicamente un bit, manteniendo pues el resultado que ya trae consigo CPU el registro P. Que si está en 0 debemos convertirlo a 1, pero manteniendo la posición del bit. A ver,
Y si todavía no tengo presente qué me puede servir. Yo creo que acá con el LO, con el operador video, ok, porque acá ya entra otro tema y es que debe setear un 1 o un 0 en el caso contrario. A ver, yo creo que por ahora, como están construidas las pruebas, no vamos a llegar a esos casos, pero sí tenemos que crear esa función que nos permita setear un bit particular. Ah, ok, con el desplazamiento de bits. Esta es la manera de obtener el bit específico, eso ya lo hemos usado antes. Luego realiza una máscara. Ah, bueno, con el operador O, sí, es el que yo tenía en mente para borrarlos con la máscara y negando el... Ok. Ya todavía no... Bueno, por ahora terminemos de implementar entonces lo que es cada una de estas funciones para que primero no haya errores y ya luego nos enfocaremos en ese caso. Entonces para el update status de ADC necesitamos actualizar acarreo, cierto acarreo. También necesitamos actualizar zero flag y el negativo también. Recordemos que esto nos lo dicta la hoja de referencia, cuáles son los bits que puede setear, el acarreo, el flag z. El valor del overflow y el negativo, sí, esos son los que
Cada vez me van saliendo nuevos inconvenientes cuando leo hasta la documentación, pero eso es lo bacano. Update negative. El result. The status for an. Se me está volviendo un desorden. Aquí llamamos el update status for and. Pero acá ya le estamos pasando el registro crudo. No, el registro enmascarado. Pero como para ese caso de LAN, solo es la bandera 0. Y el bit negativo no hay problema, listo. Para el del ADC sí necesitamos mandarlo el crudo. Pero para el flag Z, ay, güey. Acá hay como problemas. Porque aquí el resultado para el update status de ADC estamos mandando ese resultado crudo. Es decir, con desbordamiento y todo, que es lo que nos permite averiguar si hay acarreo. Pero para el bit negativo sí no hay problema. Pero el flag 0 debemos hacerle una modificación. Update 0 flag. A ver cómo resolvemos estas inconsistencias. Aquí lo que debemos modificar, como acá para el caso del AN, si no llega el valor pues enmascarado, él está retornando lo que él tiene el registro acumulador, pero para el caso de la ADC nos está mandando el valor crudo. Entonces debemos asegurarnos de que este valor, al realizarle la máscara, realizarle la máscara con FF de acero. Con esto garantizamos de que pues si llegó crudo pues le vamos a realizar la máscara. Y ahí sí realiza la asignación, que todavía la asignación no está del todo correcta, por lo que hemos visto. Listo, volvamos aquí. El ADC, el flag 0 y el flag negativo. Lo mismo para el negativo. Bueno, para el negativo no hay problema porque él siempre sí o sí va a averiguar si el bit 7 está activo o no. Haya o no desbordamiento. Haya o no carry flag también. Entonces para ese sí no hay necesidad. Listo. Con esto deberíamos... Bueno, acá ya podríamos quitar lo que es esta instrucción de acá. Realice un cambio.
simplemente ejecutamos la instrucción. La decodificamos y ejecutamos. Entonces el decoder, bueno, acá no necesariamente, bueno, este return, esto es como para que siempre se retorne después de ejecutar para evitar los celos, pero en definitiva pues no nos va a retornar ningún valor. No necesitamos que nos retorne ningún valor, simplemente hace la gestión de los estados. Listo, esta de acá la vemos ya correcta, no hay problema. Colapsémosla. Actualización de los flags. Las banderas de estado. Acá como hemos visto, este map ya no lo vamos a necesitar. Vamos a ver cómo se comportan las pruebas, pero quitémosle. Bueno, acá ya están. Ya le quité el only. A ver dónde hemos metido también la pata ahorita. Ah, bueno, ya. Mira que las otras pruebas sí pasaron. Es decir, el refactor que hicimos todavía las mantiene consistentes. Solo nos falló una, que es en la que estamos trabajando. Nos falló el acarreo. Nos falló el acarreo, el resultado sí fue correcto. Miremos que está marcando dónde falló. El acarreo, miremos cómo lo estamos asignando. El acarreo viene por aquí. Es si el resultado es mayor que FF. Ah, bueno. Estamos realizando la suma. Yo creo que ahí es donde va a haber el problema. Porque la misma prueba ya tiene un acarreo. Claro. Entonces este bit ya está activo. Entonces mire que le estamos sumando otro 1. Entonces aquí ya de hecho se nos está activando indirectamente el flag Z. Porque 1 más 1 pues ya acaba de quedar 1, 0. Acá está el problema pues que mencionaba de la suma. Nos dice que debe ser debe ser 1 y dio 0. Claro, da 0 porque al tener el carry de entrada y al setearle el otro, pues con esta implementación, pues la suma nos lo va a poner a 0. Ese es el error. Entonces necesitamos setear específicamente el bit que queremos. Y debemos corregir eso. Por lo pronto, el refactor que hicimos de que cada instrucción se encargue de la actualización de su propio estado marchó bien. Ya estamos en temas de corrección de bugs, pero en el caso particular que nos compete a nuestra instrucción. Y pues que también va a ser un cambio que va a incidir en las demás, pero no debería afectarlas. A ver, ¿cómo realizo un ajuste de bit? Lo que se me viene a la mente es la compuerta O. Que no me sale el comodín.
Ah, ok. Es que está levemente invertido con esta tipografía. Entonces, sí, independiente de cómo venga el registro P, al realizar una compuerta O, vamos a mantener el estado de los bits que tiene. Y en el caso que nos compete, si el carry flag viene con un cero, lo va a poner, lo va a setear. Y si ya viene con un uno, lo va a mantener. Entonces yo creo que esta nos sirve. Por ahora ejecutamos y vemos que el fallo ya es en el del overflow. Entonces la implementación para esa lógica de mantener el estado de los bits es correcta. Pero entonces lo que buscamos es que esto, bueno, eso igual va a tener que aplicar para los demás, para las demás asignaciones. Por ejemplo, el del carry flag, el del zero flag, que va a ser igual a uno con el bueno, acabo de caer en cuenta de que él no lo debería mantener. O sea, si hay desbordamiento, debe ir un 1. Entonces, si llegamos, él viene con un 0. Ah, bueno, sí lo mantiene, sí, sí debe mantenerlo, sí. Que a veces me enredo como la lógica que debe tener cada una de estas implementaciones, pero no, sí, en este caso yo creo que sí es correcto. Y para el flag 0, si viene activo, y pues si hay una condición de 0, en este caso, debe mantener los demás bits, pero configuremos el flag 0. Sí, 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 se mantiene. Esto mismo aplica para todo eso. Acá cambiar el más por un OR, por una compuerta O. Es que se entienda, o sea, la compuerta O lo que nos garantiza es que con la tabla de verdad, cuando al menos uno de los bits está activo, el resultado va a ser activo. Entonces con eso garantizamos de que el estado de los bits del registro P como vengan se van a mantener. Es decir, si es uno, le va a dar prioridad al 1, entonces lo va a activar. Y si es un 0, pues dependiendo de si necesitamos activarlo, como en este caso que le estamos especificando el bit específico, ya sea un 1 o un 0, lo va a activar o no. Entonces con esto garantizamos que se mantenga el estado de los bits anteriores. Listo, con eso ya podemos pasar a... hagamos otra prueba de que nos garantice que simplemente no esté fallando ya lo del overflow. ¿Qué es esto exactamente? Y ya ahora sí podríamos implementar lo que es el overflow, que sería el bit de, miremos a ver, flags, no, esa no es la que quiero ver, este de acá, de que el negativo del overflow es el bit número 6. Número 6, entonces este lo implementamos por aquí. Necesitamos tener que hacer algo particular
Es que no nos basta solo con el resultado. Acá ya empiezan a haber problemas de diseño. No nos basta con el resultado porque la estrategia que vamos a usar para activar el flag 0, el flag overflow, es conociendo los operandos que se usaron. El resultado sí lo necesitamos, pero también necesitamos los operandos. Pero bueno, entonces esto sí lo podríamos por ahora manejar sencillamente operando A y operando B, como para saber los bits. Pero entonces la implementación nos dice que debemos obtener el bit 7 de cada uno de esos operandos. ¿Cómo obtenemos el bit 7? Pues ya lo hemos visto y es simplemente hacer un desplazamiento de bits. En este caso sería hacia la derecha. Entonces podríamos hacerlo directamente en una condición o, pues como para que se entienda por ahora, almacenarlos acá. A ver. Es que no queda muy feo acá con este nombre. A veces yo peleo mucho como con la asignación de nombre a las variables porque por ahora dejémoslo así. Es igual, es como extraemos el bit 7 del operando A. Hacemos un desplazamiento al operando A la derecha de 7 posiciones. De 7 posiciones y lo mismo para el operando B. El operando B. Entonces ya teniendo los dos bits, también necesitamos el del resultado. Result bit 7 es igual a el resultado acá, como en este caso estamos recibiendo lo crudo, necesitamos hacer el enmascaramiento primero para averiguar el bit de signo. Entonces a este valor de enmascarado le hacemos el desplazamiento de 7 posiciones. Listo, ya con esos valores simplemente lo que debemos hacer es lo que vimos acá en la tabla, de que si ambos bits son iguales y el bit es diferente a estos valores, el bit 7 del resultado es diferente a estos valores, entonces se activa. Entonces, ¿cómo se activa? A ver. Si operando A bit 7 es igual a operando B bit 7. Los nombres todavía no me gustan, pero pues bueno, por ahora dejémoslo así. Si ambos son iguales, si ambos son iguales y el bit 7 del resultado and result bit 7 es diferente
de alguno de los dos bits, es decir, cuando difiere, es decir, puede ser el del operando A, operando a bit 7. Entonces, cuando difiere y ambos son iguales, entonces ahí está la condición que nos activa el overflow. Entonces aquí es donde debemos hacer overflow. Nos podemos traer esto de aquí y decir que hay overflow. Mantenemos frente al overflow, nos dice que no es este bit, sino el de aquí, el sexto. Vemos que viene el sexto. El sexto o el séptimo, pues en posiciones. Sexto relativo al índice es empezando desde 0, pero es el séptimo bit de los 8. Entonces acá con esto lo activamos. Ahí está pasando. Te volvió loco. Listo, guardamos. Pero debemos es de overflow flag, llamarlo donde compete, es en la instrucción ADC. Update overflow flag listo. Ok, aquí ya queda todo bien. Vamos a ver. Con esto a ver qué nos tiramos. Flag debe ser 1 y obtuvimos 0. Todavía no está funcionando. Ah, ok. A lo que puedo. Acá todavía no le estamos mandando operandos. Pero lo único que para la instrucción de update status de ADC, si vamos a necesitar los operandos. Entonces acá le vamos a mandar operando A y operando B. Esto, mira, veremos ya más adelante cómo podemos refactorizarlo, porque no me gusta tener múltiples argumentos en una función. Pero para este caso práctico, pues dejémoslo así, ¿cierto? Acá operando A y operando B. Pero cuando se ejecuta, aquí es donde ya deberíamos mandarle. La única que lo voy a interpretar, pues es este caso del overflow, pero debemos enviarlo sí o sí. Entonces mire que ahí es un desperdicio, porque solo hay un caso que los va a utilizar. Entonces por eso es que digo que no me convence. Ya luego miraríamos cuando entremos en tareas de refactoring, que la cosa se va a poner buena. Se va a poner buena. ¿Cuáles son los operandos? Tenemos que uno de ellos, bueno, aparte del resultado crudo,
Son los operadores con los que se hizo una prueba, pero después yo ya realicé la asignación en el registro. Debo tener una manera de recuperar el operando. Voy a tener que hacer algo. Bien, porque no me gustó esta implementación para este caso, porque me toca hacer operando B es igual a CPU punto acumulador. Almacenemos el acumulador. Como es un valor nativo, no va a ser modificado, un valor primitivo no va a ser modificado por referencias de memoria. Ya es que eso lo vamos a validar ahorita con el depurador. Entonces acá ya recuperamos el operando B, el operando convencional, y ya simplemente los pasaríamos como argumentos. Parámetro operando y operando B. Con esto ya la prueba pasó, efectivamente. Era el inconveniente, faltaba pasarle los operandos, pero aquí no me gustó como que un poquito la implementación, porque estamos pasando dos operandos que solo van a ser utilizados por la instrucción o por la función de actualización del overflow. Bueno, por ahora ya las pruebas pasaron, tenemos desbordamiento, tenemos negativo, tenemos bandera cero. Creo que podríamos dejar así. Pero no sin antes asegurarnos, pues, como para comprobar de que sí o sí es por JavaScript, como cuando se manejan asignaciones de valores primitivos, no se mantiene como una referencia en memoria al mismo valor. Lo que sí pasa cuando, por ejemplo, supongamos de que CPU, que yo hago la asignación no del valor de A, sino de CPU.reg. Y como CPU.reg es un objeto, acá no va a ser almacenado como tal el objeto, sino la referencia en memoria. Entonces, si yo modifico CPU.reg directamente, va a ser alterado también. Se va a ver reflejado pues en la variable donde yo almacené esa referencia en memoria. Pero acá, como son valores primitivos, no se debe alterar. Entonces, por ejemplo, acá lo podemos ver, depuremos. Está ejecutando. Miremos que operando B tiene el valor de 18 y el registro acumulador tiene ese valor de 18. Pero cuando se realiza el resultado y posteriormente se modifica esa referencia, mire que acá registro.a ya es 70. Y operando B mantuvo su 18, que es lo que quería mostrarles. Pues. Ya cuando se realizan asignaciones de objetos, ya ahí sí, si yo acá al realizar una modificación sobre ese objeto reg, se va a ver reflejado en la variable que yo realicé esa asignación. Eso como para casos prácticos del lenguaje, como para que no hayan problemas. Listo. Por ahora ya creamos una prueba robusta que nos permite manejar desbordamiento, 0, acarreo de salida también. Y ya, con esto yo creo que la instrucción ADC la hemos emulado de una manera correcta. Pero pues que así sea, no que nos encontremos con problemitas, pero igual pues las pruebas unitarias que vamos construyendo nos van permitiendo eso. Y queda pendiente entonces el tema del refactoring, pero eso sí lo vamos a dejar para la próxima. Sí voy a dejar ese en la agenda
en el to do. Esta es la función que debemos tener también para la próxima, para no tener que hacer la asignación directamente en el objeto en el valor del registro P. Acá bueno, esta acaba de entrar dentro de lo mismo. Separar en archivo los objetos de mapeo pero más bien pongámosla como de cada instrucción. Esos son los tres temas de cada instrucción, entonces tenerlo separado en cada módulo. Eso lo vamos a hacer para la próxima. ¿Qué más se me puede venir a la mente? Lo de la asignación, no, yo creo que en la próxima podríamos hacer esas labores. Podríamos crear acá, bueno, antes de irnos también creemos otro caso, un caso de prueba que nos maneje el caso contrario de que no se averigüe por cuando el bit 7 son negativos, sino cuando son positivos. Entonces, por ejemplo, sería copiar este de aquí, we carry, a ver, va a haber acarreo de entrada, digamos que no va a haber acarreo de entrada. Si va a haber acarreo de salida, no va a haber acarreo de salida, pero sí va a haber overflow. Uy, se me chispoteó. Sin acarreo de salida, pero sí va a haber overflow, ¿cierto? Entonces, ¿cómo planteamos este caso? Números inferiores a 80. Sería, por ejemplo, inferiores a 80, pero que la suma exceda el 80. Eso es lo que buscamos. Entonces sería un 50, un 50 por aquí y un 45 por aquí. Y vemos por aquí cómo sería esta suma. Que sería 50 más 45. En hexadecimal nos da un 95. Mire que ya excede el 80, entonces por ende el último bit correspondiente al del signo va a estar activado y va a haber overflow. Entonces el expect debe ser un 95. Lo demás vemos que no va a haber acarreo de entrada. Esto lo obviamos. Entonces va a estar seteado a 0. Este es el valor que vamos a esperar, que debe ser un 95. 95. El carry flag de salida va a estar a 0 porque no hubo desbordamiento de byte. El flag 0 va a estar desactivado porque el resultado no fue 0.
el flag negativo debe estar activo porque si fue un valor negativo, el bit 7 ya está activo, manejándolo como aritmética de signo, y por ende el overflow va a estar activo porque... ¿Qué pasó aquí? Ay, el negativo debe estar activo y el flag de overflow también activo. ¿Por qué ambos activos? Porque la aritmética de estos dos números, el 50 y el 45, su bit número 7 está en 0. Pero al obtener el resultado, ese bit ya se activó, por eso debe activarse el overflow. Y pues como el resultado también, el negativo está activo, debe estar en 1. Este es el caso que debemos plantear, es otro caso que nos permite robustecer. Vamos a ver si la implementación que realizamos también funciona para este caso particular. Un segundito. Entonces vemos que mire que la prueba también nos permite pasar en este caso particular y ya robustecemos un poco la implementación. Nos aseguramos de que este comportamiento del desbordamiento y del ADC está correcto. Ya sin más, entonces yo creo que con esto hemos emulado la instrucción ADC. En la próxima estaremos ya realizando refactorings, no sin antes irnos con un commit. Hemos modificado bastantes cositas. Hagamos un log. Me gusta hacerlo como para tener consistencia en los mensajes. Vamos a copiar esto de aquí. Realizar un commit que tenga el modo direccionamiento que le estamos implementando es immediate, ¿cierto? Acá lo hemos visto, es el único modo direccionamiento que tenemos por ahora para este caso. Bueno, la prueba noticia immediate, y acá en la implementación tenemos el mapa que se me hizo mapa acá. El único es el immediate. El immediate. Pero no es la instrucción AND, sino la ADC. With addressing mode. Con esto creo que ahí está ok. Y realicemos de una el push. Acá pues todavía no estoy haciendo lo que es el tema de Keyflow, pero pues ahí me perdonarán, pero estoy trabajando directamente en más. Cuando el proyecto esté creciendo un poquito, pues sí sería bueno como empezar a manejar características, porque pues ya la idea es que no rompamos nada tampoco y haya consistencia en el manejo de versión. Listo, se fue. Ya con eso pues tenemos instalado el primer modo direccionamiento para la instrucción ADC. Ya los demás hemos visto que ya está construido todo, es decir, no añadir los nuevos casos de prueba, asignar en memoria los datos que se necesitan y llamar a las funciones que ya están construidas. De aquí en adelante la velocidad también irá en aumento. Yo creo que para la próxima para la próxima sesión vamos a tener el refactor. Y después del refactor vamos a implementar los modos de direccionamiento que restan y ya pasar con otra instrucción. Muchas gracias a los que puedan estar escuchando esta sesión retransmitida en directo también.